vamos a enfocarnos estos minutos a hablar de datos publicados, estimaciones del mundo y de la región de América Latina sobre tuberculosis resistente. La mayoría de información, como sabemos, afortunadamente tenemos datos de OMS que son hasta cierto punto estimaciones, pero son las que nos están indicando cómo está yendo la epidemia en el mundo. Al menos tenemos alguna información que es en su gran mayoría estimaciones, pero que se basan en conceptos de datos poblacionales, epidemiológicos de países que son luego inferidos con otros indicadores que son un poco complejos, pero al final publica cada año, afortunadamente, el reporte global. Hemos subido de 9 a 9,6 millones con respecto al año anterior, una tasa de 133 casos por 100.000 habitantes en el planeta, de los cuales mueren 1,5 millones. Por eso, lo que les comentaba en la mañana, ya es declarada la tuberculosis como el primer agente infeccioso o agente que causa mortalidad en el ser humano. De esto es importante ver la asociación con VIH, es un problema importante, 1,2 millones, y ya lo que estimamos 480.000 casos estimados de TBMDR en el mundo, de los cuales se mueren del VIH 390.000 y en MDR 190.000. La afección en niños ha sido criticada. La estimación que da la OMS, hay reportes que dicen que está subdiagnosticado o subestimada en realidad el efecto que tiene la población de 1 millón de niños de casos todos los años y con una cantidad de muertes de 140.000. Pero eso es lo que está pasando en cuanto a la incidencia y la muerte en el mundo Subglobal Report. Y como ven ustedes, alrededor del año 2004-2005 ha habido una mayor incidencia y luego estamos avanzando hacia una disminución. Esto en términos de tasas poblacionales, que tienen que ver mucho la explosión demográfica. Si crece la población, esto va a bajar. Dando que el número absoluto de casos de tuberculosis no está disminuyendo, sino la proporción de casos por 100.000 habitantes es la que está disminuyendo, que es lo que estamos viendo. Pero, sin embargo, esta disminución todavía es demasiado lento. Su aceleración es demasiado lenta, tanto en VIH como en tuberculosis en todas sus formas. La muerte sí se ve una caída mucho mayor, sobre todo en los que tienen VIH negativos, y esto se está viendo porque a medida que va avanzando se está dando mayor acceso al tratamiento con medicamentos de segunda línea, pero todavía, como ya vimos temprano, es insuficiente. Menos del 10% de todos los casos que se estiman que tienen MR están recibiendo un tratamiento. Eso de una u otra forma está impactando. Y también la gente con VIH está produciendo una disminución en la muerte, básicamente por el mayor acceso que se está teniendo en los últimos años a la terapia antirretroviral en países en desarrollo. Y esto es la distribución por regiones, ya se conoce muy bien cómo son los casos de tuberculosis en todas sus formas. Muy importante la zona sudafricana, India, China, y en nuestro continente, bueno, siempre los países andinos, Bolivia, Ecuador, Perú, vamos a estar siempre un poquito más oscuros que el resto de la región. Y nos acompaña Haití, un poquito más Guatemala, pero Surinam también por ahí pinta más en cuanto a distribución poblacional. Lo que es cierto es que a pesar de que somos solo el 3% de todo el mundo, el sudeste asiático y la zona oeste del Pacífico, o sea, del otro lado del Pacífico, y el África concentran más o menos más del 60-70% de casos de tuberculosis en el mundo, las Américas solo el 3%, y eso nos hace como a nivel mundial como que, bueno, en América no hay problema en la tuberculosis, entonces eso es para los europeos de repente, o los asiáticos, ¿no? En cambio, para nosotros que vivimos en América, ese 3% realmente sí es muy, muy, muy importante. Y esto es lo que pasa, ¿no? La clara imagen de un iceberg, que solamente estamos viendo una parte de todo lo que está realmente escondido y que no podemos identificarlos. Los casos de TB latente y los casos de tuberculosis que no son detectados y que estamos esperando una evolución natural a que el paciente se haga BK3 cruces, que venga hemoptizando la emergencia con falla respiratoria, y ese paciente ya muy mal y su pronóstico es peor todavía, ¿no? Entonces, lo que sí, ya hablamos temprano, ¿no? Nosotros estamos
estimando 9,6 millones cada año y estamos notificando 6 millones. Hay un gap de 3,6 millones que existen, pero que no están registrados o porque no se diagnosticaron, no se reportaron, no se sabe su tratamiento, no se sabe su resultado al mismo. Entonces no se conoce, no hay información. Y más o menos estos países, la India, China, algunos países asiáticos, Sudáfrica, más o menos tienen alrededor de 2,7 millones de casos ocultos, que solamente tenemos acá cifras por estimaciones. Sobre todo la India, ¿no? La India es un país milenario, con mucha población, con muchos casos de tuberculosis. MDR, en la mañana el doctor Caminero hablaba de 50.000 a 100.000 casos por MDR solamente, y la tuberculosis en sí se estima que es bastante. Lo que sí ya vimos, la muerte en tuberculosis y en VIH está disminuyendo importantemente. Eso es bueno en el mundo, pero eso todavía estamos logrando en cifras porcentuales, en cifras de millones todavía son altas la cantidad de muertes que se producen por año. Volvemos a ver la gráfica del Global Report 2015, donde se repite, ¿no? La incidencia de todos los casos tienen esta curva que está bajando lentamente, 1,5% por año, que está muy lejos de lo que nosotros necesitamos para llegar al 2035 con menos de 10 casos por 100.000 habitantes. Y esto es lo que la OMS se reporta mayormente para los que financian, ¿no? O sea, hemos invertido mucho en tuberculosis y vamos a ver el lado del vaso lleno de la epidemia, ¿no? O sea, lo que sí tenemos. ¿Qué tenemos? Que entre el 2000 y el 2014, 43 millones de vidas salvadas. Si no se hubiese intervenido, estas 43 millones de personas se hubiesen muerto. Se han salvado, pero también tenemos que reportar que cada año tenemos 1,6 millones de muertes. Luego tenemos 47% de disminución de la tasa de mortalidad de TB, importante, y 42% de la tasa de prevalencia desde 1990. Muertes por VIH relacionadas han disminuido en 32% en la última década, y el tratamiento para MDR se ha incrementado en casi todos los casos detectados en el 2014, empezaron tratamiento. La cosa es que no se detectan estos casos. Los que se detectan, casi todos, no todos, empiezan tratamiento. Entonces, lo que ha ocurrido es que las tres grandes enfermedades que matan, infecciosas que matan, malaria, VIH y tuberculosis, a través de los años vemos como la tuberculosis de lejos ha producido la mayor cantidad de vidas salvadas que las intervenciones que se han hecho con malaria y VIH. Por lo tanto, esta información hace que la tuberculosis se esté convirtiendo, y afortunadamente se está convirtiendo en una enfermedad que se puede intervenir eficientemente para salvar más vidas, tener más impacto. Y esas son las tres enfermedades que el Fondo Global siempre está auspiciando. Y esta gráfica es una gráfica interesante que ha salido de los BRICS, de los países que confirmaban Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Ha pasado a ampliarse la lista y se ha dado esta explicación de los 30 países con TB, que son estos países que están en este círculo. Teoría de conjuntos han utilizado acá. TMR, esta lista, y TB con VIH. Y obviamente en el medio están aquellos que tienen las tres epidemias congregadas. Lo interesante es, para el punto de vista de Latinoamérica, ha incluido a Perú dentro de esta lista de países que tienen una alta prevalencia en TMR, acompañado de Azerbaiyán, Belarus, Kazajstán, todos los países de las ex repúblicas socialistas soviéticas. Pero debemos saber que tienen TMR y además tuberculosis están otros países como Bangladesh, Corea, Pakistán, Filipinas, Rusia, Vietnam. Y los que están con tuberculosis, con MDR y con VIH están en esta lista, que son, digamos, los ultra priorizados, que son Angola, China, Congo, Etiopía, India, Indonesia, Kenia, Mozambique, Myanmar, Nigeria, Sudáfrica, Tailandia y Zimbabue. Y los que tienen VIH solamente con tuberculosis, pero no tienen tanta TNC o MDR, están Botswana, países africanos, y países con tuberculosis, con infección VIH importante, pero sin mucha MDR. Brasil está primero, Congo, Lesoto, Liberia, Namibia, entre otros países. Entonces, esta agrupación de los 30, en cada grupo hay 30 países,
es la que se está dando para priorizar el financiamiento, los recursos en el mundo hacia el objetivo fin de la tuberculosis al 2035. Entonces, en lo particular, nos interesa que lo hayan considerado a Perú en esta lista porque nos da un fuerte soporte para poder seguir buscando financiamiento interno. O sea, esto lo presentamos a un ministro, a una autoridad, y se sorprenden y que estamos, al menos el país, junto con las repúblicas socialistas soviéticas, donde no hay tanta VIH, pero sí bastante MDR, y entonces es un aliciente para poder procurar financiamiento interno y externo también. Entonces, esta es la clasificación que está dándose ahora de los países, los 30, ¿no? Los 30 divididos en los tres grupos, TB, TB-VIH, TBMR, y acá debería incluirse TB y diabetes también, que es un problema serio, bien serio. Incluso en Perú la TB-VIH es 6, 7, la TB-diabetes llega al 8 a 10%, o sea, es mucho más serio la comorbilidad con diabetes que con VIH en nuestro país. Y posiblemente acá también tengamos ese problema. Más o menos ustedes, ¿en cuánto estiman? De 100 pacientes, ¿cuántos tienen diabetes? Adultos. 12%, es alto, ¿no? Entonces, otro problema que también debería entrar como otro conjunto, donde haya ambas comorbilidades. Vamos a hablar un poco el jueves de estas situaciones especiales. Y esto es lo mismo, sino que allá se definen los países que tienen grandes tasas de tuberculosis. Entonces, a la cabeza India, de lejos, son la incidencia por año estimadas, y en orden descendente están todos los demás: Indonesia, China, Nigeria, Pakistán, Sudáfrica. En este grupo está Brasil, considerado dentro de los países con mayor carga de tuberculosis en la región. Y luego los que tienen TB y VIH, de lejos Sudáfrica, está dentro de los más importantes, India, Nigeria, Mozambique. Y los que tienen MDR, la India, China y Rusia, lo más importante. Luego vienen Ucrania, otros importantes. Y en esta lista está considerado Perú con una... Estos son los casos estimados, y esto es la tasa de notificación por 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, que también acá figura Perú. Entonces, la figura, ¿cuál es? Que estamos, digamos, dos países de la región de las Américas priorizados en lo que es la carga mundial en tuberculosis. Brasil en tuberculosis en general y TB-VIH, Perú en lo que es TB-MDR básicamente, ¿no? Entonces, eso no es bueno, no es malo. ¿Quién sabe, no? Para obtener fondos es bueno, ¿no? Salir una publicación OPS oficial que diga estás considerado como un país con alta carga, te ayuda a tener fondos, ¿no? Pero bueno, al menos el Fondo Mundial hasta ahora no ha cerrado a Perú en tuberculosis ni en VIH, ¿no? Entonces, justo ahora estamos empezando una nueva nota conceptual con algún presupuesto. Lo bueno es que el Fondo Mundial trae un dinero exclusivo para manejo en tuberculosis, ¿no? Y que generalmente no entra al Estado, lo maneja un tercero que con el programa coordina las actividades más importantes o relevantes en el país. Y en eso estamos. Por ejemplo, nosotros se va a intervenir mucho en GeneXpert, se va a tratar de aplicar GeneXpert de manera controlada, sobre todo en poblaciones de alta transmisión que tenemos en Lima y en cárceles del país. ¿Qué pasa en las Américas? Y este es el reporte del Global Report también. Entonces, en las Américas, de 1990, la tasa de incidencia y la notificada y la estimada, se supone que hemos reducido la mitad, ¿no? Que es lo que mandaba como objetivo del plan alto a la tuberculosis, reducir a la mitad la tasa de incidencia con respecto al año 1990. Entonces, se ha detenido el avance de la tuberculosis y está en reducción a nivel de la región. Y según el último reporte de OPS, ya vemos cómo los países que tienen en cantidad de casos de tuberculosis para el 2014, casos incidentes, esos son estimados. Brasil lidera con 90.000 casos, que es el 32,5% de la carga de todo el continente, de toda la región. Le sigue Perú con 37.000 casos. Perú reporta actualmente 31.000, 32.000 casos. Y bueno, Ecuador está ocupando el 10º lugar con 8.600 casos estimados, que es el 3,1%. ¿Y cuántos notifica Ecuador, más o menos? Notifican 5.000. O sea, esos son los números
estimados que deberían notificar los países. Entonces, en realidad, lo que se estima que hay 277.200 enfermos por tuberculosis en el 2014, de los cuales se notificaron 216.000, lo que hace una tasa de 81% de casos notificados en la región, que es relativamente alta. O sea, lo que se estima, el 81% se está notificando, y lo ideal es llegar por lo menos al 90%. Y los otros datos, bueno, datos que se estiman que murieron 23.000 personas, 36.000 con VIH y 6.800 personas enfermaron con MDR. Eso lo vamos a ver cuánto notificaron actualmente. Y esa es una forma de expresarlo en barras, pero es la tasa de incidencia, ¿no? Esa era la cantidad de casos, número absoluto de casos, y estos son la tasa de incidencia por una población. Y Haití, aunque tiene menos casos al año, por tener una población mucho más pequeña, tiene una tasa de incidencia de 206 casos por 100.000 habitantes. Le sigue Perú, y nos da una pena porque Perú estábamos en 5.º puesto, nos han subido al 2.º puesto, con 124 por 100.000, y es bueno y es malo también, ¿no? Es bueno y es malo. Es bueno para fondos, es malo para decir que estamos trabajando bien los últimos 5 años. O sea, eso también hay que ver. Bolivia nos sigue, Guyana, República Dominicana, Ecuador está con una tasa estimada de 56 casos por 100.000 habitantes. ¿Cuánto han notificado el año pasado, 2014? 56 está estimado. ¿Notificado? 32 por 100.000. Ok. Bueno, esto es lo mismo, pero ya en gráficos, y vemos que siempre Bolivia, Ecuador, Bolivia, Perú, está acá Guyana, Haití, de más oscuros que todo. Luego Ecuador también pinta más oscuro, entre 50 y 90 los estimados, ¿no? Más de 100 los países que están con un violeta intenso, un púrpura intenso, ¿no? Mucho menos el hemisferio norte, y bueno, Chile y Argentina también, que están tan bajos. Uruguay está un poquito mal, estaba mejor Uruguay. Uruguay está pasando cosas interesantes, que de nuevo está viendo algo adentro, que de nuevo está reportando casos de tuberculosis, cuando era uno de los países que más estaba tendiendo a eliminarlos. Uruguay está ocurriendo posiblemente crisis interna del país, que habría que discutirlo más. Y en VIH, bueno, como comentamos, Brasil es el que tiene el mayor número de casos reportados en coinfección, 13.000 casos estimados, más o menos, que es el 41% de toda la región de las Américas que reporta coinfección de VIH. Haití y México le siguen, luego Perú con 7,2%. Bueno, Ecuador tiene una tasa estimada de 3,8% de sus casos con coinfección TB-VIH. Y este es lo mismo, pero ya estimados, porcentaje de casos incidentes estimados que son VIH positivos, ¿no? Que ya son temas poblacionales. Corte de tratamiento TB-VIH, vamos a ver claramente los VIH negativos y positivos. De lejos, los VIH que son positivos, en rojo, se curan menos, tienen menos éxito que los que tienen VIH negativo, y tienden a morir más estos pacientes. Se pierde más en el seguimiento o no son evaluados por problemas operativos. El fracaso realmente es bajo, estamos hablando de TB sensible en ambas poblaciones. Ahora, estos son datos que la OMS publica basado en lo que cada país reporte y notifica, ¿no? Pero igual, claramente se ve que la población con infección VIH tiene una mayor proporción de muerte, ¿no? Y bueno, vamos a trabajar esto. Lo que tenemos hoy en día en los países tiene una baja incidencia de menos de 100 casos por millón. Lo que se quiere, una preeliminación a menos de 10 casos por millón al 2035, y a 2050 una eliminación de menos de un caso por millón. Hay acciones prioritarias que hacer, vamos a trabajar en esto, lo que es el Fondo Mundial. Entonces, OMS reporta la situación global, 5 desafíos para avanzar en el tratamiento de la tuberculosis. Encontrar los casos ocultos. Tenemos, todavía basándonos en la baciloscopía, no tenemos diagnósticos a tiempo. La baciloscopía, sensibilidad 50-60%, y se hace positivo cuando hay 10.000 bacilos, cuando tiene un tipo de enfermedad por lo menos de 6 meses que el paciente esté enfermo, clínicamente enfermo. Entonces estamos todavía basando nuestro diagnóstico en una herramienta de hace más de 100 años, que por más que se ha mejorado, se ha estandarizado algunas cosas como concentración, fluorescencia, sigue siendo limitada.
Entonces nos toca ya intervenir con temas más agresivos si queremos realmente eliminar los casos ocultos, aquellos que están aparentemente sanos pero ya están contagiando. Tratar la MDR como una crisis realmente es una emergencia importante, porque una MDR tiene una mayor mortalidad, tiene igual transmisión probablemente, y se sabe que el tratamiento es mucho más costoso, tanto en vidas humanas como económico. Entonces la política económica de un país se puede afectar incluso si es que la MDR no es controlada. Y es por eso el mensaje que queremos dejar bien claro. Ustedes tienen 300, 400 casos de MDR al año. Entonces todavía es esperanzador que eso no evolucione y no avance. Y va a depender mucho del trabajo que hagamos cada uno de nosotros en nuestro sitio de trabajo, como líderes, porque lo que se quiere es líderes que dirigen a todo un equipo a nivel del centro de salud, de la zona, del distrito, del país, para poder encaminar todos hacia el mismo objetivo. Y el objetivo es, en ese momento, no dejar que se siga expandiendo la MDR y controlarla. Pensemos en MDR, básicamente, que es la que más nos va a afectar. Obviamente la XDR está ahí y la TB sensible también está ahí, pero la MDR ahorita es con la epidemia que ustedes tienen, hay muchas cosas, como decía el doctor Caminero, que se tienen que hacer en Ecuador, que se deben hacer para cortar de una vez el avance de esta enfermedad. La respuesta a TB-VIH es un problema serio. Acá he visto 3,4%, en otras regiones son mucho más serio, pero igual, el diagnóstico tiene que garantizarse al 100% de pacientes con tuberculosis, tienen coinfección TB-VIH, y el manejo tiene que ser adecuado para ellos. Aumentar el financiamiento. Ahora tenemos que apelar a fondos nacionales, a nuestro tesoro público. Tenemos que ver cómo. Necesitamos líderes que puedan convencer que esto es un problema para el país, para tener recursos, para poner en práctica todas las cosas que vamos a averiguar, que vamos a ver en este curso. Intensificar la investigación y garantizar la rápida adopción de las innovaciones. Y lo segundo es muy importante, porque ya hay mucha evidencia que se ha publicado hace 4 o 5 años. Bangladesh tiene ¿cuánto tiempo? ¿2008? Hace 8 años, más o menos. La publicación de los regímenes acortados. Sí. 2010. 2010. Pero bueno, ya venían trabajando desde 2004. Claro, todo el grupo de Armand Mandeo. Sí, sí. Lo han replicado en Camerún, en África, y está funcionando. Y recién este año la OMS ha dicho, bueno, no necesitamos un fase 3, un ensayo clínico fase 3, esos son estudios observacionales, pero la evidencia es tan fuerte y la necesidad es tan alta que nos mandamos a recomendar que los países implementen el esquema Bangladesh con todas las... si ustedes ven, seguro, vamos a ver mucho de Bangladesh, y vamos a ver que las recomendaciones están y tienen muchas cosas muy importantes que nos tenemos que tener en cuenta para recomendarlo y no darlo, porque no hay un fase 3 que lo respalde totalmente. Son estudios observacionales y la política de la OMS es bien cauta en dar esta evidencia que, como dijo bien nuestro compañero, no hay nada evidente, no hay fuerza en las evidencias, pero dada todo lo que estamos viendo, que el MDR, el esquema que estamos dando bien, cura muy bien, pero es muy largo y abandona a la gente y no se cura muy bien y luego recae y luego viene el XDR, tenemos que implementar este tipo de medidas. Entonces, no estamos interviniendo en esas innovaciones. Por ejemplo, el estudio de rifampicina y isoniazida que les comenté temprano ya tiene más de 4 a 5 años de publicación, a veces un ensayo clínico fase 3 con toda la evidencia. Estados Unidos lo ha implementado inmediatamente al año, ya está en el CDC implementado 3HP y lo están utilizando y están ahora produciendo tabletas combinadas de isoniazida y rifampicina y les dan una vez por semana, y hay estudios que están evaluándose que dar terapia, porque se probó en terapia directamente observada, o sea que venía el paciente una vez a la semana y se le daba, no el paciente, sino el contacto, que está sano, y funcionaba muy bien, tenía mejor cobertura, acababa más del 80-85% acababa en el tratamiento y obviamente igual prevenían tuberculosis. Entonces se está viendo ahora también que no es necesario el DOT, también sin DOT está funcionando bien este tratamiento. Entonces, esas innovaciones tienen 4 o 5 años, pero en nuestra región todavía no podemos implementarlas porque nos falta ese link, esa materia gris que tenemos que revisar la literatura, interactuar con tomadores de decisiones, escribir en políticas nacionales y comenzar a echar a correr la máquina. Que eso es lo que más cuesta, lo que más es porque tenemos gente que está siempre en contra, ¿no? Eso es normal. Es una gráfica que muestra el avance desde los primeros sanatorios como primera intervención salubrista para controlar la tuberculosis, desde que tenemos, digamos,
un enfoque de salud pública, hasta lo que se va a lo que se pretende en el 2050 de eliminar la tuberculosis. ¿Cuántos estaremos en el 2050 o no estaremos? No sabemos, pero esta gráfica va a ser muy ilustrativa para esas generaciones. Y van a ver ustedes la serie de drogas que se están inventando desde la vieja streptomicina hasta la última que se ha aprobado de la manit, que la ha aprobado Europa, todavía Estados Unidos no lo aprueba. Bueno, y pretomanid y otras que han salido, pero todavía no tienen aprobación clínica. Solamente bedaquiline y delamanid, que tienen aval de OMS y la Agencia Europea de Medicamentos. Y bueno, y los demás que estamos viendo acá, muchos de ellos prestados, ¿no? Que no eran para tuberculosis, sino que sí funcionaba in vitro y lo hemos estado utilizando, ¿no? Dentro de todas las quinolonas, meropenem, linezolid también, que está por ahí. Y sutesolid, linezolid, ¿no? Que también está muy bien. Luego, algunas intervenciones, como el primer sanatorio, descubrimiento de Koch, el primer dispensario de tuberculosis, el neumotórax como tratamiento en la tuberculosis, la vacunación con BCG, el primer ensayo clínico randomizado con streptomicina, y eso es bien claro, o sea, quien ha motivado y quien sigue motivando el desarrollo de la ciencia en el mundo va a ser el enfrentamiento de la tuberculosis, y eso es algo que debemos tener bien en cuenta. Todos los que estamos en tuberculosis tenemos que tener bien en cuenta eso, o sea, los retos que nos estamos proponiendo van a ser seguidos por otras ramas de la medicina, como este es el ejemplo bien claro. Un primer ensayo clínico controlado fue para tuberculosis con streptomicina, con doble ciego y todo lo demás, ¿no es cierto? La electrolización. Luego los otros experimentos que ya habló muy bien el doctor Caminero, que se va a repasar más de todos los estudios sobre ensayos clínicos muy bien hechos que llegaron a determinar el tratamiento, que es solamente 6 meses con 4 drogas, el más eficiente que se utiliza hasta ahora. En el 2015 el mundo está enfrentándose a la estrategia post-tuberculosis para poder eliminar la tuberculosis de nuestro planeta en el año 2050 con una meta intermedia en el 2035 que se ha pretendido lanzar. Pero un fenómeno mundial que está pasando y todos los días es cotidiano, que se nos hace tan familiar que ya no nos sorprende, porque no nos toca en este lado del mundo, es todo el fenómeno de la migración. Y sí nos toca cuando emigramos a Estados Unidos o emigramos a Europa, que había una fuerte corriente migratoria, pero ahora está afectando mucho más de los países con alto problema social, bélico, que está migrando enormemente desde el norte de Asia, o de África a Europa, o están viniendo de todas las zonas de conflicto de Medio Oeste, están introduciéndose a Europa y luego a Estados Unidos, y una fuerte migración a Estados Unidos. Entonces, y hay muchos estudios que se está dando de nuevo acá fenómenos de transmisión interpersonal y con un deficiente, obviamente, sistema de salud que está generando bombas de tiempo. Y lo que están migrando son personas que son reservorio de tuberculosis y están diseminando otra vez nuevamente un fenómeno social, como ocurrió con los europeos que diseminaron inicialmente. Está ocurriendo otra vez otro fenómeno social que de una u otra forma vamos a tener que enfrentarnos. Cruzando el Mediterráneo, entonces esto suele ser frecuente, ¿no? Y lo que se ve claramente ya en países desarrollados, como hay diferencias claras entre los casos reportados, entre los que nacen, por ejemplo, en Suecia y los que nacen fuera de Suecia. Hay incremento considerable, marcado. Y igual en Canadá, por lugar del nacimiento. Los que nacen en Canadá son cada vez menos, y los que son provenientes, que han nacido y que son extranjeros, pues ya son residentes, cada vez va aumentando. Entonces, se está produciendo esa división en países que ya supuestamente tenían controlada la tuberculosis. Entonces el fenómeno migratorio para los países europeos y norteamericanos, del hemisferio norte en general, es un problema muy, muy serio. Entonces, esa es la fórmula que tenemos que trabajar, y estos conceptos clásicos: controlar, prevenir y eliminar la TB. Control, diagnóstico y tratamiento de los casos infecciosos. Ya no haya más morbilidad. Menos de 10 casos por 100.000 habitantes, 2035. Y la prevención,
es control, la forma más eficaz es detectar y tratar a la fuente de contagio, más diagnóstico y tratamiento de la infección latente. Ya hay mejores estrategias, sobre todo de tratamiento, diagnóstico aún es un problema, pero de todas maneras tenemos que abordar determinantes sociales de la salud, siempre, y esto es lo más difícil y es lo más efectivo. Si nosotros crece nuestra economía, crece nuestro income en el país, mejora nuestro dinero en el bolsillo, va a pasar lo que pasa en Europa y otros lugares desarrollados, que la tuberculosis se va a ir progresivamente eliminando, pero es a largo plazo. Y la eliminación es el control más prevención, y tenemos 0 muertes, 0 casos y 0 sufrimiento por tuberculosis en el año 2050. Entonces, a eso está apostando el mundo y a eso es lo que nosotros queremos ir avanzando. Sobre TB resistente hay bastantes reportes, afortunadamente, reportes de la magnitud del problema. Se han escrito guías de cómo hacer las evaluaciones nacionales de vigilancia nacional de resistencia antituberculosos, y se está avanzando en ese sentido en conocer la epidemia. Y esto es los conceptos que ya se habló temprano, ¿no? Mono, poli, MDR, XDR y el TDR, que no es todavía tan aceptado, no es tan aceptado en el mundo, y como esta proporción de tuberculosis, al 9,6 millones al año, la fracción de tuberculosis va bajando, ¿no? Poliresistente, de ellos, de los poliresistentes, hay un grupo que son MDR, y de los MDR aproximadamente casi el 10% son XDR, ¿no? Entonces, esas son las estimaciones que hace la OMS con la notificación que hacen los países. Y ese es un estudio reciente de Mateo Signol, donde resume toda esta experiencia de estos 20 años de vigilancia de la resistencia, cómo ha ido incrementando, cómo ha ido mejorando la notificación por los países, haciéndose mejores estudios. Hay mucho todavía para conocer, pero se ve claramente cómo es la zona bien conocida de Rusia y las repúblicas soviéticas que forman parte de Europa, que son los focos de mayor desarrollo de tuberculosis. Donde no hay datos nacionales, está registrado la India, Brasil, que son países BRICS, no tienen datos nacionales, o son solo datos reportes, y bueno, y tenemos la notificación de casos de MDR primaria, ¿no? Y acá está Ecuador y Perú, entre 3 a 6% de casos de TB-MDR primaria. A nivel global es 3,3% en el mundo, y a nivel de Europa, por el componente de las repúblicas socialistas soviéticas y misma Rusia, llega al 15% de todos los casos nunca tratados tienen MDR. En los antes tratados, la proporción global es 20% y en Europa llega al 80% y obviamente es mayor en esta zona de Europa, ¿no? La cantidad de casos, este gráfico ya lo presentó también Pepe temprano. Ecuador está entre 200 a 2.000 casos, Perú está entre 2.000 a 20.000 casos. Y bueno, y ven ustedes cómo está estimado el MDR mayormente en China, India y Rusia en cuanto a cantidad de casos, ¿no? Y mayor compromiso de estos dos países en la producción de casos por su población también tan extensa. Entonces, manejar la MDR, estos países, India, China, Rusia, Pakistán y Ucrania, contribuyen con el 60% de todos los casos de MDR. Entonces, cuando uno en el mundo piensa en MDR, va a pensar siempre en estos países y no va a pensar mucho en estos otros. Por eso, lo que se comentaba, que hayan considerado a Perú en esta nueva lista de 30 países, es interesante para la salud pública en el país, para poder tener una justificación de poder avanzar en su control. Ok, seguimos. Y estos son otros datos también de las 10 áreas con mayor prevalencia de TMR en casos nuevos y retratados, ¿no? Y de lejos están las repúblicas socialistas soviéticas, encabezando esta lista en cuanto a las con mayor carga de tuberculosis en todo el mundo. Y a nivel mundial hablamos de 3,3%, los MDR de los casos nuevos son MDR y 20% de los antes tratados, y es mucho mayor en toda la parte de Europa, como vemos acá. Lo que es cierto es que solamente 1/3 de los MDR son diagnosticados. O sea, del porcentaje de casos que nosotros estamos viendo, a medida que pasa el tiempo está subiendo. Estamos llegando al 20%, estimamos, de casos MDR diagnosticados y tratados. Del número total de casos, que son más o menos 480.000, estamos avanzando.
solamente un cuarto de casos de tratados CMR. Entonces, como dijo Pepe temprano, esto es frustrante, ¿no? O sea, estamos ante un problema muy serio a nivel mundial, por eso no queremos que América Latina, que Ecuador y toda la región tenga este compromiso de MDR, y es por eso que tenemos que avanzar. ¿Qué se está avanzando en cuanto a la prueba de sensibilidad para isoniazida de rifampicina en antes tratados? La política es el 100% de los pacientes que ya tienen tratamiento previo deben ser sometidos a una prueba de sensibilidad por lo menos de isoniazida de rifampicina. Está avanzándose en África, miren ustedes, es el porcentaje de pacientes retratados que tienen una prueba de sensibilidad. Lo ideal es 100%, en África llega al 40-35%, que son un número absoluto, 32.000 casos. Las Américas también llega al 35%. La región mediterránea llega más o menos al 50%, Europa es un poco más, y esto es por regiones, ¿no es cierto? La zona más importante es el sudeste asiático, con casi el 70% de retratamientos, y eso es un incremento sustancial que se ocurrió solamente en un año, ¿no? Es impresionante cómo en esta zona, en el sudeste asiático, han podido incrementar ostensiblemente la capacidad de cobertura por la sensibilidad. A nivel global, estamos llegando más o menos a un casi 60%, que es, bueno, que progrese así espectacularmente es adecuado. Lo que se quiere es, y esto se ve mucho a GeneXpert, ¿no? Que se está expandiendo importantemente en todas estas regiones. La meta es, como ya hablamos, llegar al 100%, por lo menos el 100% de los antes tratados deberían ser evaluados para una prueba de isoniazida o rifampicina y o isoniazida. Vamos a pasar rápida a esta porque ya se sabe que más de 105 países reportan más de 10 casos de tuberculosis. El doctor Caminero habló de Bolivia. También conozco casos en Paraguay de XDR. Hace poco estuvimos ahí. Hay casos de Paraguay XDR que algunos de ellos son peruanos. 2 casos tenían de XDR peruanos que habían ido a esa zona y han sido diagnosticados tuberculosis ahí. Obviamente eran de Perú y estaban con el problema serio de poder manejarlos. Entonces, va más allá de la frontera de los países, ¿no? La gente se mueve más allá de la frontera de los países, entonces tenemos que tener en cuenta muy bien eso. El brote de tuberculosis TMR en Mumbai, que tuvo mucha repercusión en el mundo, mereció Emerging Infectious Diseases, correspondencias, etc. En realidad es muy importante tener en mente que puede haber cepas de bacterias tuberculosas que pueden mutar y hacerse resistentes a todos los medicamentos que hasta ahora se han podido evaluar, que hay una prueba de sensibilidad de una u otra forma, confiables o no, pero se puede evaluar. Pero sin embargo, todavía no es un término que nos debe a nosotros inspirar fracaso o derrota. El Total Drug Resistance es una forma de llamarlo, que no ha sido aprobado por OMS, dado que estamos en la luz de poder encontrar nuevos esquemas de tratamiento, nuevas moléculas de tratamiento. Ante esa situación, no podemos llamar a nadie que es resistente a drogas en forma total, pero sí crea lo que se llama implicancia en los medios, se pone esto de vanguardia, se mueve los recursos. Entonces, es importante quizá ese rol que pueda tener, pero no puede ser para nosotros un sinónimo de derrota, tener un caso de TBDR. Eso también ya lo vimos claramente, se ve como a medida que tienes mayor resistencia a más drogas, y sobre todo cuando uno pierde la quinolona, básicamente estamos frente a una cepa que tiene menor probabilidad de tratamiento, ¿no? Eso ya lo vimos claramente en su reporte de OMS. Vamos a pasarlo rápido porque a nivel mundial la corte de MDR está entre 50 y 60% de manera programática, que no es lo adecuado, eso debería ser mucho mejor. Hablamos ahora de 90%, se hablan de 75% de cura, ahora estamos hablando de 90%. Tenemos que tener en cuenta que el 90%, al menos de los pacientes que estamos manejando en nuestro centro de salud, en nuestro hospital, deben terminar curados, independientemente de su perfil de resistencia. A esa meta tenemos que llegar. No importa si es MDR, XDR, debo curarlo en un 90%, porque debo manejar con lo que tenemos ahora actualmente. Bangladesh tiene 87%. En condiciones del país grandes. La idea es que nosotros podamos llegar a un 90%
en nuestro escenario donde nos envolvemos clínicamente, en nuestro hospital, en nuestro centro de salud, en nuestro país, independientemente de lo que diga el patrón de resistencia. Esa es la meta que tenemos que llegar, a eso tenemos que avanzar. Y XDR, bueno, 26% de cura de XDR. Entonces, esto es muy similar a las cortes que nosotros hicimos en Perú en los años 2005 a 2009, 2010, donde encontramos que el 20-22% de los XDR solamente se curaban. Y eran definidos por quinolona, por ciprofloxacina. Lamentablemente no teníamos, bueno, recién hemos implementado levofloxacina, pero la historia no ha cambiado mucho. Igual es un marcador de fluoroquinolona, pero en ese momento era lo único que teníamos para evaluar, incluso para tratar, luego implementamos con levofloxacina, pero esa implementación no ha sido suficiente. O sea, cuando se pierde la quinolona, es realmente un acontecimiento muy catastrófico. Que una cepa genere resistencia a una quinolona es catastrófico. Vamos a hablar de las nuevas quinolonas que no cruzan totalmente con las antiguas quinolonas, ya no se da ciprofloxacina, etcétera, pero a ciencia cierta, al menos lo que pasó en Perú es que usando quinolona como marcador a la ciprofloxacina era un muy mal pronóstico en nuestros pacientes si no usábamos medicamentos del quinto grupo, que eso también ya lo vamos a ver, lo que antes se llamaba quinto grupo, ¿no? La OMS ya ha cambiado también su forma de clasificar las drogas antituberculosas y ahora ya hablamos de 4 grupos, pero ya lo vamos a ver también más adelante. Lo paso rápido porque esto ya Pepe ha hablado muy claramente. Esta es una crisis de salud pública mundial donde tenemos muchos casos que no se están curando y que estamos solamente detectando a 1/3 de la población de MDR que estimamos que se está produciendo. 111.000, lo que dicen, ¿no? Estamos casi al 100% estamos tratando la tuberculosis. Genial, pero solamente de ellos curamos a la mitad. La otra mitad se muere o se pierde en el seguimiento porque estamos tratando con un esquema que no tiene evidencia fuerte, que es un esquema que se ha armado por la presión de tratar a estas personas y como expertos clínicos curando, previendo siempre que no nos recaiga. Entonces démosle más tiempo para hacer que el paciente negativice rápido con estos esquemas. Lo estamos dejando 18 meses, 24 meses con estos esquemas que son bien terribles. Para terminar, vamos a ver los casos estimados de TMR en las Américas. Ya hablamos bastante de esto. Básicamente lo que quiero rescatar mucho es que 8 países notificaron 117 casos de TBXDR. En el Perú estamos reportando cada año entre 90 a 100 casos. Entonces, más o menos el 80-90% de casos notificados son de Perú. Y bueno, de otros países, de otros 7 países más. Ya hablamos de los casos que se estiman, más o menos el 2,4% de todos los TB y el 11% de los antes tratados son MDR en las Américas. En el mundo son 3,3%. 7.000 casos, de los cuales se han estimado y se han diagnosticado 3.765 casos, más o menos el 54% de los estimados. 2.000 casos sin diagnosticar. Ya pasamos esto, la cantidad de casos de Perú, y hablamos otra vez, 2.000 casos. Ecuador está con 340 casos estimados, que corresponden a un 5% en la región de las Américas. Me contaban que están reportando ustedes alrededor de 150, ¿no? ¿Notifican al año de MDR, Ronald? ¿Dónde está? ¿Cuántos notifican al año, Ronald? Más o menos. ¿Cuántos casos de MDR notifican ustedes al año? Nuevos, o sea que... En el 2015, 151 casos de MDR. Tan baja en la detección. Me hablan también que hay problemas en el laboratorio, que eso habría que verlo bien. Bueno, acá se estima que usted debe tener 340, el doble, un poco más, de casos de MDR que se producen cada año. Pasamos de eso. En la región de las Américas, vemos como de los estimados, Perú está cada vez subiendo un poquito más y está llegando porque la cantidad de pruebas que está haciéndose en Perú es espectacularmente alta. Se está haciendo mucho genotype, MODS también se está avanzando mucho, GRIS ya no mucho, y se está tendiendo a hacer GeneXpert en algunas poblaciones. En Ecuador eso está al contrario, ¿no? Lo estimado está un poquito bajando a lo que debe reportarse, notificarse cada año, ¿no? Entonces, y esto obedece a lo que me comentaban, a menor acceso a pruebas de diagnóstico en el país. Entonces, esto es igual,
una forma de evaluar también los casos estimados y notificados que hicieron tratamiento en el 2014, según OMS. Bueno, acá Ecuador tiene, según este dato, 2014 son 310 casos estimados y notificaron, acá yo pienso que hay un error acá, porque acá los casos notificados superan a los estimados y eso no es así, ¿no? Acá en Perú sí hay mayor, estimados son 2.000, notifica menos y en tratamiento también es menos. Ok. Los grupos que ha hecho de América Latina, de TMR, de acuerdo al porcentaje de TMR, cuando tiene más de 4% en los pacientes nuevos, estamos Perú y Ecuador en este grupo, y los que tienen menos, Nicaragua, Paraguay, El Salvador, que hablaba el doctor Caminero, intermedios Haití, Colombia, Guatemala. Entonces son 12 los países priorizados que tienen tuberculosis MDR en nuestra región. En los antes tratados, acá está entre 17 y 21 Perú, Ecuador en más de 22% de los pacientes tratados, Ecuador y Guatemala, igual 12 países priorizados. Y la cobertura de primera línea en las Américas, dentro de ellos Perú tiene más del 80% de pacientes que en nuevos tratados están con presensibilidad. Ecuador está entre 41 a 50%, según datos 2014. No sé esto se haya mejorado o empeorado, parece que es menos ahora. Y las cortes, para terminar, de la región no es diferente a lo del mundo. En MDR estamos curando alrededor del 50 a 60% en las cortes de 2012 y XDR 29-30% la tasa de cura en condiciones de programa en los países de la región de las Américas. Esto es MDR por países y vemos que Ecuador tiene una tasa de cura igual 56%, una tasa importante de pérdida de seguimiento, ¿ya? No tienen datos no evaluados, eso es bueno. En cambio, Perú tiene menos tasa de cura. Esto, de perdido, de seguimiento, sí. Claro, es alto, es alto, es 1 de 4, se pierde, no sabe en qué acaba, ¿no? Pero no hay datos no evaluados, ¿no? Que es una serie que no evaluados es que no se puede decir ni siquiera que ha abandonado, porque no hay información, ¿no? Bueno, pero es el que mejor cura es Estados Unidos, con 80%, ¿no? O sea, tiene una alta tasa de no evaluados también, ¿no? Ok, y para terminar, la estrategia fin de la tuberculosis, y esta gráfica es muy importante entenderla. Nosotros, si seguimos con la tendencia actual, con las intervenciones que estamos haciendo como país, basándonos en el diagnóstico con baciloscopía, dando tratamiento esquema 1 en forma empírica, dando tratamiento MDR solamente a los que fracasan esquemas de tratamiento, no dándolo oportunamente, usando esquemas de prevención de la tuberculosis con isoniazida de 9 meses y a los contactos que podamos ubicar, o siguiendo basando nuestro tratamiento aún en intervenciones antiguas, vamos a conseguir solamente esto, ¿no? Una incidencia de más o menos 2 por año en esa tendencia, todavía con gran gasto catastrófico, se ha llamado así, a que el paciente tenga que invertir en transporte, en algunos servicios de salud que no se les cubre. Entonces la tendencia es que al 2035 podamos reducir a menos de 10 casos por 100.000 habitantes, que actualmente estamos por encima de 100. Entonces, si es que no intervenimos, esto no va a seguir avanzando y esta meta va a ser muy lejos. Entonces, lo que se propone, el plan fin de la tuberculosis, es optimizar las herramientas actuales. Y eso es lo que hemos venido, doctor Caminero y yo, o sea, presentar al país. Esto está funcionando. Eso está funcionando en otros países. Cuesta dinero, es cierto. Cuesta intervención, es cierto. Pero tenemos que hacerlo porque tenemos que controlar lo que ya existe y prevenir que haya más casos de TB resistente. Buscar cobertura universal de salud y protección social. Sistemas de salud fortalecido totalmente. Y luego va a venir cosas como introducción de una nueva vacuna y nuevo tratamiento profiláctico. Ya hay mejores esquemas de tratamiento profiláctico. La vacuna, esperemos que el 2025 esté funcionando adecuadamente. La cosa es que tenemos que reducir a más o menos 17% por año la tasa de incidencia para llegar a la meta de 2035. Al 2035 de 10 casos por 100.000 habitantes. Entonces, 10% por año en este primer bloque
luego tenemos que 5% por año en este segundo bloque para llegar a la meta de menos 10 casos por 100.000 habitantes a nivel mundial. Y esto obviamente va a demandar mucha inversión del recurso más valioso, que es el recurso humano. Para todos sabemos que un sistema de salud se fortalece cuando hay recurso humano calificado, cuando hay líderes que puedan tomar decisiones. Si no hay dinero, lo consiguen. Si no hay recurso de cualquier tipo, se gestiona y se consigue y se logra. Entonces, vital que quien está a cargo de este problema y va a desarrollar esto en los siguientes 20 años, tenga la competencia suficiente de poder liderar un equipo, convencer a los que toman decisiones y apostar para conseguir recursos para implementar lo que podamos aprender. Los hitos están ya calificados por año en cuanto a la reducción de muerte, de incidencia y familias afectadas de gastos catastróficos por tuberculosis. Cada 5 años se están poniendo metas específicas de reducción de muerte de 35, 75, 90, 95, reducción de la incidencia en un 20 con respecto al 2015, 50, 80 y 90%, que llega a una tasa de menos de 10 casos por 100.000 habitantes. Y obviamente no más familias afectadas con gastos catastróficos, o sea, que tengan que gastar de su dinero o tenerle que la tuberculosis condicionar pérdidas indirectas o directas. Y estos son la estrategia, ¿no? 0 muertes por TB, 0 casos por TB, 0 sufrimiento por TB. Un mundo libre de tuberculosis es la visión que tienen esta propuesta alto a la tuberculosis. Y nos basamos en 3 pilares que se han diseñado de acuerdo a la evidencia. Atención y prevención integrada, centrada en el paciente. Y acá hay mucho que hacer. Esto es la parte biomédica, la parte social. Esquemas más acortados, más seguros, más tolerantes, más eficaces, menos agresivos, menos dañinos, o sea, que se toleren mejor. Mejores esquemas de prevención. Tratamiento DOT centrado en el paciente. Seguros que financien todo lo que se necesita. Políticas audaces del sistema de soporte. Todo lo que se implique acá tiene que estar refrendado por políticas nacionales, normas. Y un último bloque fuerte de innovación e investigación intensificada. Acá tienen que entrar fuerte las universidades nacionales, sobre todo para poder investigar nuevas intervenciones operacionales. No estamos que descubran la nueva molécula o una nueva vacuna. Necesitamos ver cómo se resuelve el problema en Ecuador. Y quién tiene que investigar son los ecuatorianos sobre sus políticas públicas. Investigación operacional a fondo de lo que está pasando y lo que puede mejorarse en el sistema de salud. Necesitamos rectoría, construcción de fuerte coalición con la sociedad civil, comunidades, y obviamente la protección de derechos humanos, la ética y la equidad como principios que integran esos 3 componentes. La adaptación de la estrategia y los objetivos a nivel de país con la colaboración mundial. Estamos todos interactuados, qué pena que no haya fondo mundial acá, pero es un reto mucho más interesante poder apostar a fondo nacional, que es lo que debe solucionar el problema en el país. Conclusiones rápidamente de esta presentación. A nivel mundial, la mayoría de los pacientes con TB no han desarrollado resistencia, pero su carga de incremento es un reto para el control de la TB. O sea, todavía, digamos, la gran mayoría de pacientes todavía son TB sensibles y están identificados los países donde hay mayor frecuencia de TB resistente. La cobertura al diagnóstico con una prueba de sensibilidad, que es lamentablemente la única forma de detectar la TB resistente, la parte clínica es importante, pero no es definitiva, sigue siendo baja, lo que una minoría de pacientes son detectados y notificados, hemos visto todavía esto. Menos del 40% de los casos estimados elegibles para el tratamiento, la TB inició el tratamiento en el 2014, eso es un problema serio. El éxito está por debajo de lo esperado, menos del 90%, que son lo que estamos pretendiendo ahora, solo 50-60% a nivel mundial, y en XDR estamos aún peor, con 20-30% a nivel mundial con los actuales esquemas. Hemos hablado de la estrategia fin de la tuberculosis al 2035 y al 2050 con los objetivos que hemos hablado, y bueno, eso es más o menos el panorama que tenemos en cuanto a datos nacionales, mundiales y de la región de las Américas. Agradecimiento al doctor Caminero por los datos que nos ha presentado también y al doctor Alfonso Tenorio, que es responsable subregional para el área andina de tuberculosis, ¿no? Y ese mensaje de la OMS.
Gracias.